Liliana. Gracias, señor presidente. Buenos días. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Preguntarle, ayer usted comentaba sobre la universalización de la gratuidad en la salud. Yo quisiera saber, en los institutos, en sexenios pasados ocurría que sí pagábamos cuotas mínimas, pero había cuotas tan mínimas que gente que no tiene recursos ni siquiera podía pagar eso. Pero luego venías y tenías que hacerte una cirugía, una prótesis, algún insumo que tuviera que ver con la anestesia o estas agujas que se utilizan para hacer la punción en una mastografía, tenías que pagarlas por tu cuenta. Yo quisiera saber si dentro de este esquema de gratuidad se va a cubrir todo esto y de dónde van a salir estos recursos para mantener a estos institutos que, hay que reconocerlo, tienen una excelente calidad y son reconocidos a nivel mundial. Esa sería mi primera pregunta. Sí, gracias. es gratuidad, es el derecho a la salud. Está contemplado en la Constitución y no queremos que sea letra muerta. Todos podemos ir a un centro de salud, a un hospital, recibir atención médica, medicamentos y estudios gratuito, de manera gratuita. Ese es el ideal. Hacia allá vamos. Y ya empezamos en los institutos. Y no es cuadro básico. O sea, no se reduce a un determinado número de claves o de medicinas y no incluye estudios o no incluye, como tú mencionas, equipos, ¿no?, que se requieren con más costo. No, es gratuidad completa para los no asegurados, claro, población abierta, que es más de la mitad de los mexicanos que no tienen seguro social, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguridad social. Entonces, para ellos es la salud gratuita, atención médica y medicamentos gratuitos. Ahora, me preguntas de dónde va a salir. Ese es el tema. Es que si no hay corrupción, con el mismo presupuesto de antes alcanza para dar la medicina a todos y atender a todos los mexicanos que no tienen ahora ese derecho, del derecho a la salud. De ahí viene el problema con Loret de Mola. Vean ustedes Latinos, que es parte de la empresa que está financiando a quienes nos atacan. ¿A qué se dedican? Además de los medios, ¿a qué se dedicaban? A vender medicamentos al gobierno. Políticos que vendían grandes cantidades de medicamentos, incluso adulterados, a precios elevadísimos, contratos con los gobiernos estatales, todavía los tienen. Entonces, como eso se termina, como ya no hay esa corrupción, porque era extremo, imagínense, robarse el dinero de las medicinas, pues lo hacían. Entonces, por eso la rabia. Y entonces Latinos pues contrata a los periodistas que están en el Universal o que están en Milenio o en una estación de radio, y ese periodista cobra doble. Le paga el dueño o el empresario de la radio, de la televisión o del periódico, pero recibe otro sueldo, en este caso de Latinos. ¿Cómo entregaban los del Consejo Coordinador Empresarial? Y cómo hacen
sus acopios de recursos, los de Mexicanos en Favor de la Corrupción, que dicho sea de paso, hasta el gobierno de Estados Unidos les da dinero, que es un asunto que tenemos pendiente con el gobierno de Estados Unidos, que no nos han querido atender. ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos le dé dinero a estos grupos que se dedican abiertamente a atacar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es intervencionismo. Eso no debe de caracterizar nuestras relaciones. Eso no es amistoso. Pero son de las cosas que tendrán que ir cambiando en la política exterior de Estados Unidos. Todas esas aptitudes, ¿no?, que a lo mejor ellos ven como normal el financiar a estos grupos que se disfrazan de sociedad civil, pero que tienen un propósito político. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para que se pueda garantizar la atención médica? Pues de no permitir la corrupción. ¿De dónde salió el dinero para pagar por anticipado las vacunas? Fíjense lo que se logró pagando por adelantado las vacunas, alrededor de 40,000 millones de pesos. Pues protegimos a la gente. ¿Por qué nosotros estamos abajo en cuanto a número de fallecidos con relación a otros países de América, incluso con relación a Estados Unidos? Porque vacunamos. Y también otra cosa que nos ayuda mucho, la campaña contra la vacuna en Estados Unidos caló. Es decir, llegó a muchos sectores y se quedaron sin vacunar un porcentaje considerable de estadounidenses. Cuando viene la cuarta ola, ustedes saben que hubieron muchísimos contagios. Esta nueva ola, esta variante, fue la que más contagios produjo en México y en el mundo. Sin embargo, como ya estábamos vacunados, ¿sí?, a nosotros nos protegió, y entre más vacunados, menos fallecidos. Por eso quedamos abajo de Estados Unidos. Nos ayudó mucho la actitud de la gente. Por ejemplo, aquí en la ciudad, casi el 100% con refuerzo. Tenemos alguna dificultad en algunos estados, pero estamos trabajando, visitando todas las comunidades y seguimos haciendo conciencia de la necesidad de la vacuna. Pero regresando, ¿por qué se pudo enfrentar el problema? Porque teníamos los recursos disponibles, porque no se permite la corrupción. Les puedo mostrar lo de los ingresos, a ver si ponen la tabla de ingresos del gobierno. Estamos padeciendo ahora por la crisis, bueno, la inflación que está afectando, y pues nos da tranquilidad de que estamos manteniendo los ingresos necesarios en la hacienda pública. A ver si nos los envían
Pero todo está en no permitir la corrupción. Lo de la medicina está vinculado con Latinos. Y Latinos está vinculado con Loret de Mola. Y Loret de Mola está vinculado con los escándalos en contra nuestra. Entonces, como dicen en mi pueblo, por algo será. Señor presidente, en lo que Jesús busca la información que usted le pide, hablando en este tema de la vacunación, tuve en el programa de radio a William Orozco, el representante comunitario de estas comunidades, valga la redundancia, cercanas al volcán del Tacaná. Él me hablaba de la importancia y la puntual atención en materia de lo que usted mencionaba en tiempo y forma de la llegada de las vacunas. Ellos representan a las zonas de Cacahuatán, Unión Juárez, zona alta de Tapachula, Tixla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y por supuesto Suchiate. Y mencionaba que están muy agradecidos con el gobierno federal por la prontitud de la llegada de las vacunas, pero al mismo tiempo me platican de la situación precaria en materia de servicios de salud. Ellos quisieran conocer si existe durante su gobierno la posibilidad de crear un hospital de segundo nivel de IMSS Bienestar, porque me comentaban que tardan a veces entre 6 y 8 horas de bajar de las comunidades a un lugar en donde haya transporte y de ahí llevarlos a lugares en donde puedan ser atendidos. Ahora con la COVID-19, muchos de estos ciudadanos que para ellos han sido olvidados en sexenios anteriores, no tenían acceso a llegar a tiempo a una atención hospitalaria y pues desafortunadamente perdían la vida allá arriba en sus casas. Yo quisiera preguntarle expresamente, señor presidente, si esta posibilidad de la creación del hospital de segundo nivel de IMSS Bienestar para esta comunidad que alberga alrededor de 850,000 habitantes pudiera ser posible en su sexenio, porque seguramente ahora que esté en la gira le harán esta misma petición. Gracias. Sí, yo pienso que sería conveniente informar, ahora que ya está bajando la pandemia, que ya está haciendo menos daño en hospitalización, en fallecimientos, ya estamos dedicándonos a fortalecer el sistema de salud pública para hacer realidad el que tengamos buena infraestructura, que los hospitales tengan equipo, que no falten los médicos generales, los especialistas, las enfermeras, que no falten los medicamentos. O sea, en eso estamos, porque queremos dejar un sistema de salud de primer orden, como lo merece el pueblo de México. Entonces, ya estamos trabajando en eso. Se están haciendo censos, inventarios, se están recorriendo los estados para ver cuántas unidades médicas, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cómo están en equipos, cómo está el personal. Estamos haciendo un diagnóstico de toda la situación de salud en el país, lo que tiene que ver con el sector público. Y vamos a comenzar ya a tener completos los sistemas de salud de 13 estados en este año, y el resto los vamos a tener el año próximo, completos. Es decir, no les van a faltar los médicos, no van a faltar los especialistas, no van a faltar los medicamentos, y vamos a tener atención accesible, lo que tú estás planteando, que haya primer nivel, segundo nivel de atención, sí, y tercer nivel, o sea, que haya un sistema de salud integral, eficiente, de calidad y al mismo tiempo gratuito. Entonces, como ya estamos trabajando en esto, me gustaría que conocieran y además dar a conocer a toda la población el plan. Entonces, les puedo proponer, como ya no
tenemos afortunadamente mucho que hablar de la pandemia. El martes próximo, que venga todo el sector salud, que venga el secretario de Salud, el subsecretario, el director del Seguro, del ISSSTE, todos. El doctor Pedro Centeno, que ha hecho un recorrido muy interesante y nos pudiera dar a conocer todo lo que ha encontrado sobre las clínicas del ISSSTE, por favor. Nada más que yo en esta ocasión, el martes, pienso que debemos de informar sobre el sistema de salud para los no asegurados, los que no tienen la seguridad social, para población abierta, que es lo que estamos ahora atendiendo. Y luego, si les parece, ya cómo se está reforzando el Seguro Social, el ISSSTE, para los derechohabientes, si les parece. Entonces, el martes les van a explicar qué estamos haciendo para el sistema IMSS Bienestar, que es el modelo que vamos a utilizar en todo el país. Ya estamos llegando a acuerdos con los gobiernos estatales. Me dio mucho gusto, y aquí lo informo, la actitud del doctor Navarro de Nayarit, que tiene una gran experiencia como médico, ha trabajado en instituciones de salud, llega al gobierno y se pensaría, ¿no?, de que iba él a querer manejar el sistema de salud como se maneja todavía, ¿no?, que son los estados los que se encargan del sistema de salud. Él nos informa que estaba dispuesto, además que creía necesario y conveniente, la federalización del sistema de salud y que se integrara el sistema de salud, y está dando todas las facilidades. Entonces, vamos a resolver muchos problemas. Adelanto a los trabajadores de la salud dos cosas. Primero, que este nuevo sistema no les afecta en sus prestaciones, en sus sueldos, en su antigüedad, en nada les va a afectar. Sí. Primero. Y segundo, que los médicos, enfermeras que están contratados por honorarios van a ser basificados. Es decir, se les va a regularizar su situación. Se los adelanto también. Para que, porque hay muchos intereses en todo esto, no los inquieten, que tengan confianza, que va a mejorar el sistema de salud y que ellos van a ser respetados, se les van a garantizar sus derechos laborales, y que estamos muy agradecidos con ellos, con médicos, con enfermeras, con todo el personal del sector salud, porque con ellos salimos adelante frente a la pandemia. Entonces, no sé si tengas ahí el dato. A ver. Sí, miren, a pesar de enero-marzo del año pasado, 745,000 millones de pesos. Enero-marzo de este año, 811,000, como 60,000 millones más. Nos da 1.5 de incremento en términos reales, pero con una inflación mayor. Entonces, pues vamos bien, no tenemos problemas de financiamiento,
y con el aumento en el precio del crudo compensamos el subsidio que vamos a seguir dando a las gasolinas. Ahora la gasolina en México está costando menos que lo que cuesta en Estados Unidos, en algunas regiones de Estados Unidos. Y sí garantizarle al pueblo de México que no va a aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz. Ya está dando frutos la política energética que iniciamos. Les hablaba yo de que el habernos metido a invertir en exploración nos da la seguridad de que tenemos petróleo. No es el caso de otros países petroleros que tienen petróleo, pero no tienen exploración. Ya nosotros sabemos dónde está. Ya nada más es de invertir para perforar y extraer el petróleo. Eso nos está ayudando mucho en esta situación de crisis en los precios del petróleo. Lo otro es que desde el principio nos dedicamos a rehabilitar las refinerías y tomamos la decisión de comprar la refinería de Deer Park. ¿Y eso qué nos significa? Pues que estamos importando 45% menos de gasolinas. Entonces el precio de la gasolina, que está arriba, pues no nos afecta mucho porque realmente necesitamos solo 250, 300 mil barriles de gasolinas para tener resuelto nuestro consumo. Ya no son, se llegó a tener en el 2018 importaciones por 800 mil barriles. A 300,000 es manejable. ¿Se acuerdan ustedes de que había un candidato? Porque no puede ser tan rígida la vida, ¿no? No podemos perder el sentido del humor. Hay que reírnos. Es buena la risa y el buen humor, no enojarnos, no amargarnos. ¿Se acuerdan que había un candidato que decía que para qué sacábamos el petróleo? Que ya nos iba a necesitar. Imagínense, ay, nanita, si hubiese ganado. Ahí se los dejo ya de tarea.